Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento, y el tema del agua ha sido discutido por las pasadas semanas. Nos acompaña hoy el exsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, doctor en Ingeniería Estructural y asesor para el área del agua, nombrado recientemente por la gobernadora Jennifer González, el doctor Carlos Ignacio Pesquera. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien, Ayola, y gracias por esta oportunidad de hablar contigo, porque esto es una conversación realmente, y siempre para mí es interesante compartir contigo, y sé que siempre me saca las cositas que no le entrego a otros. Así que vamos a ver si me comporto yo o te comportas tú. Vamos a ver, porque lo hemos estado escuchando, ¿verdad? Sobre en esta nueva encomienda que se le dio por parte de la gobernadora. Ya entregó ese informe, lo ha discutido, aunque no se ha hecho público, ha discutido algunos de los aspectos del informe, y quiero ir sobre, ¿verdad? Sobre las cosas que se han dicho y qué podemos, ¿verdad?, abundar. Usted señaló en una de las entrevistas que hubo más responsabilidad de Acueductos que del contratista en la rotura del tubo de 54 pulgadas, porque Acueductos no le informó la ubicación correcta. ¿Qué revela esto sobre la cultura organizacional y la capacidad de supervisión que hay en la corporación pública? Bien, el sistema de Acueductos está, ¿verdad?, disponible, ¿verdad?, las líneas principales en un sistema de GIS que ellos mismos administran. En este caso ocurre una rotura de una tubería de 4 pulgadas, que es una tubería que da agua potable a la comunidad donde ocurrió esta falla. En la reparación de esa tubería de 4 pulgadas, pues el contratista, que parece un tema sencillo, va a repararlo, y la reparación se encuentra que perfora o encuentra un pedazo de hormigón fuerte, y es que la tubería de 54 pulgadas está hecha de hormigón, y él, al no conocer o a él no tener conocimiento de que había una posibilidad de una tubería en ese lugar, pues la rompe pensando que está creando el espacio para hacer la reparación. En ese momento ocurre la avería, que es una avería de aproximadamente 2 pulgadas de diámetro, y lo que yo entiendo a base de las conversaciones que tuve es que evidentemente él se sorprende de lo que ocurrió, se da cuenta que no es agua potable y le comunica esa información al grupo de Acueductos. Lo que yo quise decir es que por lo que ocurrió, la persona que hizo la perforación no estaba consciente de que había un tubo allí. Y eso es un hecho. Obviamente, Acueductos tiene unos protocolos y hay una responsabilidad por el procedimiento 811, que es un procedimiento que surge de la crisis que hubo cuando Humberto Vidal, el estallido de Humberto Vidal en Río Piedras. Y ahí se crea, ¿verdad?, este tema de las excavaciones, que hay que pedir permiso. Pues hay un procedimiento 811 que lo tiene que seguir Acueducto para casos que son de contratistas externos. En este caso es interno, y probablemente utilizaron el concepto de que esto es una emergencia y la voy a reparar. Y desafortunadamente no tuvieron conocimiento de eso. Obviamente todavía también hay unas investigaciones que hace Acueducto y unos procesos que ellos siguen, pero de la información que yo pude obtener, pues no había evidencia de que ellos tuvieran conciencia, conocimiento que allí había un tubo de esa magnitud. El presidente de Acueductos, precisamente aquí en este mismo espacio, nos decía que se supone que en ese tipo de proyectos o cuando hay un contratista haya por lo menos una persona de Acueductos con ellos cuando se van a hacer excavaciones. ¿Qué encontró sobre eso? En este caso, ¿hubo alguien? ¿No hubo nadie, evidentemente? No tengo, o sea, no se desprende que hubo, o sea, perdón, lo que te quiero decir es que hasta donde yo pude saber, es evidente que no sabían. Si había alguien con él o no, no lo sé. Francamente no lo sé. Pero aquí la clave es aprender de lo que ocurrió. Ocurrieron varias cosas que hay que evitar en el futuro. Primero, el tubo que estamos hablando, un tubo de 54 pulgadas, que es un tubo de casi 5 pies de altura. Es un tubo que era de aguas crudas. Ese es de aguas crudas, y hay una información de que el que está operando el equipo de demoler
dice esto huele, esto tiene olor, o sea que es agua cruda, no es agua ya tratada. Lo que quiere decir es que él se dio cuenta que rompió un tubo que no era el que tenía que arreglar. El punto que te quiero hacer aquí, que para mí es lo más importante, es que hay 2 tubos que van de Carraízo a Sergio Cueva, uno de 54 y uno de 48 pulgadas. En ese momento, la autoridad tomó una determinación de tratar de reparar el tubo de 48 sin detener, ¿verdad?, el servicio, y tratado de utilizar unos métodos de aislamiento para pasar el agua a la tubería de 48, quitando el agua de la tubería de 54, un bypass. Lo que ocurrió fue que no lo pudieron lograr por problemas con el movimiento de las válvulas que abren y cierran, estaban prácticamente inoperables. Por lo tanto, ahí hubo que extender el tiempo para reparación de algo que pudo haber sido 4 o 5 horas. Si tú parabas el servicio, arreglabas y continuabas. Ellos decidieron, vamos a tratar de arreglarlo sin parar el servicio, pero la condición del sistema no permitió hacer esa maniobra. Lo que tuviste fue un tiempo más largo entre lo que traté de repararlo sin parar el servicio hasta que lo tuve que reparar parando el servicio. Y en ese periodo de intentar, bajaron la producción de 5 bombas a 4 bombas. Y eso entonces baja los niveles de servicio. Y le dimos unas recomendaciones, ¿verdad?, nosotros, para que vayan, ¿verdad?, atiendan las válvulas, su condición actual, y que hagan unos planes de operación para cuando ocurre una falla en este lugar, ¿qué hago? De tal forma que se evite no dar el servicio de una forma más completa. ¿Diría usted que el principal problema en acueductos es técnico o es administrativo? El principal acueducto tiene bajo su responsabilidad uno de los sistemas más complejos en todos los Estados Unidos. Y recuerda que cada vez que hablamos de eso, a veces pensamos, ¿por qué? Bueno, en Estados Unidos los sistemas están fragmentados por regiones, por ciudades. No hay prácticamente ningún sistema estatal, como es acueducto, que es para todo Puerto Rico. Y tenemos sistemas complejos y sistemas más sencillos. Tenemos el factor de la montaña, de la área montañosa, que nos obliga a utilizar mecanismos de bombeo. Y tenemos otra situación que son el estado de las plantas principales. O sea que es una combinación de aging, o sea, en la edad de la infraestructura, el haber perdido un periodo importante de inversión capital a base de los resultados de la quiebra fiscal, de la Asociación Fiscal de Puerto Rico, que creó una inversión menor dramáticamente de lo usual, pero hay oportunidades como son la rehabilitación de las plantas críticas que vienen próximamente. Tú haces una pregunta bien puntual, yo te lo contesté un poquito más amplio, pero lo que te quiero tratar de enfatizar es la complejidad del sistema, la pérdida de recursos técnicos que conozcan el sistema, porque hay puestos técnicos en la autoridad de ingenieros o de apoyo técnico que no están ocupadas porque la paga que hace Acueducto a esas plazas, el sector privado las absorbe y carecen ellos de ese apoyo técnico. Afortunadamente, la autoridad está haciendo unos sistemas tecnológicos para tratar de manejar el sistema de una forma integrada, y ahí también hicimos recomendaciones, porque puedes tener un sistema del mundo, pero si no mides lo que está pasando en cada uno de los puntos críticos del sistema, pues entonces no puedes saber lo que tu acción de mover flujo de un lado a otro tiene en el sistema. Así que ese es uno de los puntos para mí más importantes de lo que les recomendamos, es pongan al día sus sistemas de medición. Hay sitios que no hay sitios que están dañados, pero la autoridad no puede vivir en este momento con tantas herramientas tecnológicas sin saber lo que necesita para hacer predicciones y para hacer análisis de cada vez que hacen un movimiento crítico de un sistema. Pero ¿tienen algún tipo de tecnología? La tienen, y muy avanzada. Tiene un sistema SAP administrativo que me quedé sorprendido. Lo usan ¿verdad?, para todo lo que es administrativo, incluyendo las órdenes de mantenimiento, órdenes de reparación e inventario. Sorprendentemente tienen todas las piezas de inventario en el sistema, y desarrollaron ya un sistema que le llaman ROC, que es para el Regional Operation Center, que lo que hace es tener en unas pantallas los diferentes componentes del sistema
Pero cuando tú vas a la pantalla y buscas este punto, dice 0. ¿Qué quiere decir? Que no están midiendo porque no tienen la medida. Y esa es la oportunidad. Están desarrollando, corregir eso es la oportunidad, y están desarrollando un sistema aún más sofisticado que integra la parte administrativa con la parte de técnica, ¿verdad?, de la operación, para hacer un sistema de manejo mucho más eficiente. Las tecnologías emergentes, ¿verdad?, no quisiera llamar AI o lo que sea, pero hay tantas tecnologías emergentes hoy que tú puedes, para un sistema como este, le das la información, le das lo que ha sido ¿verdad?, lo que ha ocurrido en las últimas semanas o días, y le das el conocimiento para predecir qué hacer en una situación de emergencia. Son herramientas excelentes para esto, pero para poder ser efectiva tienes que tener buena data para que realmente se base en buena información el análisis que vas a hacer. Y el personal técnico que la sepa utilizar, la sepa interpretar, también me mencionó que hay personal técnico que no está. Mi punto que le hice en el informe es que de nada te vale tener todas estas herramientas si tú no haces una transformación total organizacional. O sea, tú tienes que adiestrar a las personas a todo nivel. Le sugerí que hiciera un programa de becas para mandar a estudiar estudiantes que se especialicen en estos temas, porque va a haber competencia para estos recursos. La tecnología, hoy por hoy, tú sabes que soy ¿verdad?, muy amante de la tecnología, es una oportunidad, pero también un reto, porque tú tienes que hacer unos cambios radicales en la organización para que adopten no solo los que van monitoreando, sino los que están en el campo, los que están a todos los niveles, para que eso sea confiable y confíen en ella para hacer estas predicciones que se pueden hacer hoy. Pero también hay, y le pregunto, en algún momento se habló al principio de esta crisis que tal vez las personas que estaban en puestos claves no tenían las capacidades, que se habían movido personas por el tema de la política, y usted también tiene ese entrenamiento, ha tenido experiencia en política y ha tenido experiencia en gobierno. ¿Cómo influye entonces la política para tener la gente correcta, para utilizar las herramientas correctas en un sistema tan complejo como Acueducto? El análisis del equipo de Acueducto no estaba en mi alcance. Obviamente yo hago una presentación a la gobernadora de un montón de recomendaciones, hallazgos. Lo que hacen énfasis es que es un sistema complejo, que hay unos retos grandes para que los programas de mejoras capitales se hagan con prontitud. Esa información la va a tener ella a su disposición y ella va a tener que tomar decisiones, ¿verdad?, si va a tomarlas en respecto a su equipo de trabajo. Yo sé que, ¿verdad?, y me lo acaba de decir, que su encomienda no estaba evaluar el personal, pero ¿qué impresiones sí le dejó la forma en que la gerencia enfrentó la crisis? Hubo una falla de comunicaciones, Ayola, y yo creo que eso es clave, y eso yo lo aprendí a cantazos, y era una de mis destrezas principales, ¿verdad?, en el gobierno, más que la parte técnica, era la parte de saber entender qué es lo que le preocupa a la ciudadanía, cómo se debe informar, y que siempre tú tienes que decir, tiene que haber una transparencia total. Si tú tienes un problema que está fuera de ¿verdad?, que es de tal magnitud que tú no tienes una respuesta inmediata a cómo lo vas a resolver, así comunicarlo. Yo creo que la autoridad fue evidente, ¿verdad?, y parte por eso ¿verdad?, yo traté de ayudar. En parte no pudo comunicar el proceso que lo llevó a la situación en que estaba a final de julio. Los problemas que comenzaron el 10 de julio. Con esa información que yo tuve acceso a ella, de que el 10 de julio esta bomba falló, que el 12, tal, tú podías haber comunicado y llevar la comunidad a un conocimiento de una situación que se estaban juntando varios problemas en estas plantas críticas de la zona metropolitana y que esperaran dificultad en el servicio. Otra conclusión que yo tuve fue que yo lo hubiese reparado el tubo de otra manera. Así que, y le dije también a ellos ayer, mira, yo si hubiese ido 100 veces a ese sitio a reparar ese tubo, 80 veces hubiese retrasado reparación hasta que se resolviera la crisis. Pero es un judgment call, y ellos lo hicieron como ellos entendieron mejor, y obviamente tu ver agua, botándose agua a esa magnitud, pues la gente va a decir, ¿por qué no resuelve ese problema? Así que definitivamente pudieron haber manejado mejor la fase de comunicación de los problemas e involucrar a la ciudadanía para que entiendan por qué estamos aquí, y que no necesariamente es un issue de que estamos haciendo cosas que no están funcionando, es que realmente tenemos una falta de capacidad.
el sistema se viene a estabilizar, no tanto con lo de Sergio Cueva, fue con la bomba que se activó en el sistema de La Plata, se activa un bombeo que levanta 20 millones de galones diarios y eso lo que hace es que da mayor estabilidad. Así es que eso está claro. Otra cosa que para mí queda fundamental y que creo que debe estar en la mente de todos nosotros es la importancia del superacueducto en todo esto que ocurre y cómo tenemos que ser celosos de ese sistema y cuidar que no se vaya estrangulando lo que va produciendo para la zona metropolitana de San Juan, sacándolo antes que llegue a Bayamón. Un ejemplo, en Bayamón ahora mismo llega el superacueducto, una tubería de 60 pulgadas, y no sabemos cuánto llega. Pues yo le preguntaba al presidente de Acueductos aquí, en medio de aquella crisis, si el superacueducto, porque recuerdo que en el pasado así funcionaba, apoyaba con agua a San Juan cuando habían problemas en Sergio Cueva, y no estaba muy claro en ese momento. Pues yo te voy a explicar cómo funciona más o menos. El superacueducto tiene unas zonas bajas de la zona metropolitana que apoya directamente, o sea, se nutre directamente del superacueducto porque es por gravedad y llega y suple las partes bajas de la zona metropolitana. Hay unas partes altas que dependen de unas estaciones de bombeo que llegan, que pueden utilizar tanto de la planta de La Plata, que trae agua hacia la zona metropolitana, como del superacueducto. Y en tanto en el sistema del área que sirve La Plata, se puede apoyar cuando tenga problemas en La Plata con agua de superacueducto. Hay un twist que le llaman, que son 2 tanques que están en el área de Atoteja, en Bayamón, y hay oportunidad para sacarle agua al superacueducto para llevarlo a Guaynabo directamente a la planta de los filtros que lo distribuyes para la zona de Guaynabo. Y finalmente, Sergio Cuevas también, tú puedes recibir agua del superacueducto. Lo que te quiero decir es que el superacueducto tiene un rol básico y un rol complementario para los sistemas principales en San Juan. Así que el tema que a mí me preocupa es cómo vamos sacándole agua al superacueducto antes de llegar a Bayamón. Y cuánto eso estaba planificado y cuánto es una presión, ¿verdad?, natural de que dame agua a Dorado, dame agua a Manatí, dame agua a Arecibo, Barceloneta, etcétera. Y estamos ordeñando la vaca antes de que llegue a producir leche. No sé si eso funcionó o no, pero en esencia, mi preocupación es, limitemos lo que le sacamos al superacueducto hasta tanto no llevemos de 100 a 125 millones de galones diarios su producción, que está programada con las reparaciones que se están dando próximamente. Y a la pregunta original anterior, usted me dice que hubo fallas de comunicación y usted, si hubiese llegado allí, lo hubiese atendido diferente. No quiere decir que de 100 veces lo hacía 80 veces como yo pienso. Explica a la ciudadanía, tienes un problema, coordina que te digan que el sistema se está restableciendo, entró la bomba de La Plata, ahora lo voy a programar para por la noche, lo hago de 12 a 6 de la mañana. Un relevo de carga, pero de agua. Exacto, y básicamente es como arreglar, en esencia es como arreglar la carretera de noche en vez de arreglarla de día, que está transitando todo el mundo, y se pudo haber hecho así. Yo estoy seguro, la recomendación está clara, se le explicó. Es una cuestión de juicio, pero yo creo que es una lección aprendida. En términos de comunicaciones, ni siquiera se comunicó donde habían oasis, no hubo una campaña para, pues, tenemos un problema, no hay agua, pueden buscar agua en estos lugares. Había oasis, como tú señalas, pero tal vez no estaba comunicado. No estaba comunicado, y yo estoy consciente, ¿verdad? Algo que yo aprendí de todo esto es que cada vez que hablo a pluma después de esta gestión, la hablo más bajita, porque sé que cada vez que saque agua es como si hubiese una rotura. O sea, tú estás sacando el agua al sistema, el sistema está frágil y lo que es bueno es conservar. Lo que pasa es que a veces cuando tú llamas a la gente y le dices, es momento de conservar, ¿qué es lo que hacen? Llenan todas sus su cisternas, llenan todos sus buckets y baja el agua. Pero sí sufrió mucha gente, particularmente las partes, ¿verdad?, de Isla Verde, porque mientras más lejos tú estás de las fuentes de agua, tú le vas extrayendo más agua en el camino. La recuperación es llega peor. menor, sí. Se afectó Piñones, el aeropuerto, Isla Verde y los condominios, gastaron una cantidad exorbitante de dinero para tener su propia fuente de agua. Tal vez si hubiesen sabido de que esto va a durar más que 3 días, no compres agua tan cara.
toda esta información pues realmente se tiene que mejorar. Y en un pico de visita de turistas, quería preguntarle también el informe o lo que se ha discutido, descarta que se pueda probar sabotaje, dice no había cámaras ni bitácoras electrónicas de válvulas, porque en el 2025 no tenemos para un sistema tan crítico algún tipo de control que permita ese monitoreo. Okay. Primero que todo yo recomendé que se pusieran cámaras, ¿verdad? Que hoy eso es trivial, en los puntos críticos donde hay las válvulas que tú controlas el sistema. Para mí es insólito que no las haya. Después aprendí, ¿verdad?, que esto es un proceso artesanal. Tú vas a una válvula y básicamente es manual la operación, con un instrumento bien rudimentario y que trabaja a base de vueltas relativas. O sea, tú vas a esa válvula, que tú sabes más o menos cuántas válvulas, puedes saber con precisión cuántas vueltas abren y cierran la válvula. O sea, esta válvula se cierra con 60 vueltas después que esté abierta. Pero cuando tú vas al lugar a hacer una operación, tú no sabes cuántas vueltas tiene la válvula acumulada, no lo sabes. Entonces tú operas y haces el movimiento y piensas que está mejorando pero abriendo, cerrando el paso del agua ahí. Lo que ocurre es que no hay, cuando va un operador y hace esa operación, no hay necesariamente una bitácora de cuántas vueltas él le dio o ella le dio y registrarlo para saber cuál es lo acumulado. La única forma de saber es dándole un reset, que es cerrándola completa o abriéndola completa y comenzar entonces desde esa posición a contar extrema a contar para cuántas vueltas dan. Así que, entonces la pregunta que yo me hice, ¿verdad? ¿Y por qué no mecanizamos eso? Pues para mecanizar eso hace falta un actuador, un sistema eléctrico, mecánico, que dé las vueltas a la válvula y que registre cuántas vueltas le dio, etcétera. El problema es que la válvula, una de ellas, la más importante, está en la misma acera de la avenida Barbosa, cerca de lo que era el ROTC de la Universidad de Puerto Rico. Y así se llama la válvula ROTC. Y está la válvula de la Cambija. Entonces tú comienzas a ver estos sistemas que de cierta manera pues son importantes, pero a la misma vez son bien rudimentarios. Entonces el esfuerzo que yo considero que es fundamental es medir. Hay un proyecto que está programado, que se ha hablado mucho de él, que es proveer lectores mecánicos o electrónicos a todos los clientes. Y ahí tú tomarías medidas de flujo, cuánto está usando ese cliente, pero también la presión de ese servicio. Esa información no se tiene actualmente, está auspiciado por FEMA del proyecto, y de esa manera tú tendrías la información que te permite hacer unos diagramas de isopresión. O sea, la presión está baja, en este sector está, digamos, a 40 PSI, esta está a 45, 50, y tú puedes pronosticar posibles fallas porque estás viendo unos cambios en presión. Si hay cambios en presión, quiere decir que de alguna forma está saliendo más agua de la que debería ser, por alguna rotura o por algún problema causado por el manipuleo de las válvulas. Ya. ¿Cuál usted entiende que debe ser la inversión mínima que habría que hacer para estabilizar el sistema, tal vez a corto plazo, no hablando en proyectos los de FEMA, que sabemos que toman años, y también ahí usted tiene experiencia porque maneja gerencia de proyectos de FEMA? Aquí yo le expliqué al grupo de acueductos, tienen una oportunidad. O sea, hemos creado una atención, o sea, le hemos prestado atención a esto de una forma especial en este momento. Aprovechen ahora, identifiquen cuáles son esos proyectos que ustedes pueden hacer a corto plazo, que mejoren la situación, y vamos a darle presupuesto a ellos y vamos a pedir apoyo de parte de la gobernadora, ¿verdad?, de un fondo estatal para esos propósitos. Tú me preguntas cantidad, aquí hay dos cosas importantes sobre dinero, tres. Uno, el programa de Mejora Capital, auspiciado por FEMA, puede tener una brecha de fondos de apoyo para el 10% que provienen de CBGDR, que se vence el 2029, y los proyectos de acueductos de FEMA se vencen el 2033. Lo que quiere decir es que es posible que lo que tú cuentas como un 10% ahora de apoyo por el programa de HOT no tenga en un periodo importante. Yo identifiqué la cantidad, aproximadamente lo que es, para que vayan haciendo arreglos para eso. Los proyectos que se recomendaron, por decirle un nombre, de acción inmediata, ¿te acuerdas los términos de allá de AFI, aquella época? Esos proyectos de acción inmediata deben ser contabilizados por acueductos
y buscar un presupuesto que puede rondar en $200 millones para atender eso a corto plazo. Recomendé también que hay unos fondos de FEMA que por la forma en que Acueducto hace su gestión, a lo mejor no tienen uso, unos fondos administrativos que alcanzan cerca de $214 millones. La idea es, busquen la forma de que FEMA le permita utilizar ese dinero para proyectos como los que estamos hablando ahora de medición, porque la forma en que el gobierno de Estados Unidos auspició los proyectos para acueductos es, vamos a ponerle esas facilidades a nivel de estándar de la industria. No solamente estándar de la industria es tú tener las plantas rehabilitadas, sino también en la forma de manejarlas y monitorearlas. Así que les recomendé que busquen, ¿verdad?, apoyo de FEMA para que le permita usar unos fondos que están disponibles para usos más, no tan de mejoras capitales grandes, sino para proyectos de lo que llaman ellos renovación y reemplazo. Sí, y como para gerenciar el sistema. Para gerenciar el sistema. Y me habló primero de unos 200 millones en fondos estatales, poco más de 200 millones de estos que identificó de estos gastos, de estos proyectos de FEMA, ¿serían adicionales a esos 200 o es uno o el otro? No, voy a repasarlo nuevamente. Hay una brecha que ya lo sabía Acueducto, esto no es nada nuevo, pero hay una brecha de 200... creo que identifique como 275 millones, porque puede variar, de que se queda descubierto el apoyo para el 10% estatal que provee ahora mismo CBDGDR, provence el 2029. Entonces, en vez de dejar eso para lo último, desde ahora comiencen a presupuestar para tener eso disponible. Hay otros fondos que yo entiendo que deben buscarlos para ellos, que son para estos proyectos, que yo puedo estimar que con 200 millones alcanza para hacer algo significativo. Así que esos son los otros 200 millones. Y también hay una recomendación, ¿verdad?, de que de una forma gradual Acueducto aumente los fondos disponibles para mantenimiento. Acueducto trabaja muchas veces ¿verdad?, de forma reactiva a resolver un problema inmediato, pero hay unos estándares de la industria que dicen para un sistema que tiene este valor de los activos, tú debes estar invirtiendo esto para que no pierdas la habilidad de esos sistemas de funcionar adecuadamente. Usted también en el proceso se reunió con la Junta de Supervisión Fiscal, sí, con lo que queda, con la parte ejecutiva. Me reuní con la parte ejecutiva, fue muy interesante la reunión. Yo le dejé saber que, por ejemplo, una entidad como Acueducto, que tiene procesos estándar de contrato, tú tienes procesos estándar de licitación, tiene un programa de mejoras capitales que esté establecido, tú puedes hacer un análisis de todo eso previo a que yo te someta la evaluación de un contrato en particular. O sea, evalúa mi contrato, es el mismo siempre. Evalúa mi programa de mejoras capitales, a ver si cumple con los objetivos del plan fiscal. No va a haber ningún problema, porque son todos proyectos de FEMA. Evalúa mi proceso de licitación, que creo que lo mencioné ya, que siempre es el mismo, y te demuestro que eso fue el postor más bajo. Pues ahora, cuando tú vayas a evaluar mi contrato específico, todos los contratos son de más de $10 millones, son contratos de 100, 150 millones, para las plantas principales. No me detengas el proceso de evaluación para evaluar el contrato, que ya tú sabes cuál es, y Acueducto ha sufrido de que le dan señalamientos del contrato cuando ya lo evaluaron anteriormente, no hace ningún sentido. Obviamente hay un pushback de parte del personal, pues porque pues traen unos puntos, pero yo le dije, mira, a base de mi experiencia ¿verdad?, y de la importancia del costo-oportunidad, del retraso que significa usted se tarde más de la cuenta, esto yo lo voy a defender y creo que es razonable. O sea, no estoy diciéndole que no se revisen, lo que estoy diciendo es agilicen la revisión y utilicen la información que está disponible para facilitar la evaluación específica de cada contrato. Ya. Usted también entiendo que recomendó que haya un funcionario experto externo permanente, pero ese no es el rol del presidente ejecutivo. Obviamente, normalmente ese es el rol de la agencia en particular, Ayola, pero tú estás buscando, sí, pero voy a explicarte por qué digo eso. La autoridad hasta ahora va a hacer un plan de implementación para lo que se recomendó. Y de ahí va a salir este proyecto, esto, otro, aquí está. Alguien, ¿verdad? Un double check o voy a llamarle PMO, o sea, un oversight, tú puedes decir... Un síndico. No, síndico es muy fuerte, es más técnico, sí. Es más técnico. Ahora es un double check, confío... ¿Cómo es Trust but Verify? Una forma de verificar que se estén haciendo las cosas que se comprometieron.
Y esto no es nada, no tiene que tener un título ¿verdad? Significativo, esto se hacía en toda la época, a través del GDB, en las épocas de los 90, fue un poco lo que hizo AFI con Acueducto, pero yo entiendo que sí es bueno tener ese apoyo externo que te dé un poco de visibilidad a la gobernadora y a la administración de que, además de atender las cosas cotidianas que tiene la agencia y todas esas responsabilidades complejas que hemos hablado, estén progresando en la dirección correcta en cuanto al programa que se les recomendó y a los retos grandes. Y ahora tú piensas ahora una autoridad que va a tener que gastar más de 4.000 millones en un espacio de 10 años. Verdaderamente es una cantidad significativa y requiere más recursos que tienen ahora mismo. Entiendo que parte de las recomendaciones implican cambios de ley, órdenes ejecutivas. ¿Cuáles deberían atenderse de inmediato, ahora que acaba de empezar la sesión legislativa nueva? Hay un rol que ejerce la Administración de Servicios Generales, que Acueducto es una entidad exenta. En otras palabras, que sigue sus propios procedimientos de subasta. Pero queda un rol como de supervisión o fiscalización que hace ASG sobre Acueducto y otras corporaciones públicas, como la Autoridad de Carretera, que yo creo que deben dar la oportunidad a Acueducto que maneje sus procesos de la forma que lo ha hecho habitualmente y que hay suficiente oversight, tanto de evaluación de FEMA, de los proyectos, de la forma que están haciendo las contrataciones, la evaluación que hace la propia Junta de Supervisión Fiscal, que deben dejar Acueducto sin ese rol de fiscalización de ASG. ¿Verdad? Porque lo que hace es, de cierta manera, atrasa los procedimientos o limita la capacidad de Acueducto de ejercer su proceso de adquisición de bienes y servicios. Ya. También quería preguntarle, usted fue secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, candidato a la gobernación, hoy regresa con un rol técnico. ¿Cómo compara Puerto Rico de los 90 a los 2000 con el de hoy en términos de capacidad institucional? Yo le voy a hacer la pregunta más fuerte que me has hecho, porque lamentablemente las cosas no son como antes. En los 90 vinimos a ejecutar, no teníamos tanta issue de fondos federales con unos requisitos extraordinarios que no dominábamos y había una entrega total y un compromiso, ¿verdad? Para cumplir nuestro deber. Y contábamos con unos recursos internos de las agencias mucho mejor que lo que tenemos ahora en las agencias. Las agencias han sufrido del problema fiscal de Puerto Rico, las ventanas de retiro, la falta de adiestramiento del personal existente, la competencia del sector privado por los recursos que ha traído la reconstrucción. En fin, que una institución, la institución cualquiera de estas corporaciones públicas que conocemos, tú la miras ahora y antes, no es lo mismo. Y eso es una tristeza a nivel de todo Puerto Rico, a nivel de todas las instituciones, se debe reflejar en las instituciones otras que no son corporaciones públicas, y eso es lo más preocupante para mí. Entonces la pregunta es, ¿cómo atiendo ese déficit que existe? Y ahí es que yo entiendo es que la esperanza es la tecnología, porque tú estás sustituyendo de alguna forma el conocimiento, las experiencias, tienes que buscar alguna forma de sustituirlas con unas herramientas que reconozcan que no tengo ya el experto, que no tengo ya el conocedor de 30 años, porque casi nadie educa a 30 años ya en el gobierno, porque lo sacamos antes de cumplir con su vida completa en el gobierno. Así que la esperanza es la tecnología, pero el reto es cómo yo uso esa tecnología de una forma que realmente me dé los mismos resultados que antes, en el sentido de que no sea un grupito tecnológico, sino que esté internalizada en todas las operaciones del gobierno. Sí, lo escucho y es como cuando se dice se perdió la memoria histórica, pero en agencias técnicas a lo mejor es mucho más complicado. Es complicado, Ayola, porque el sistema de acueducto es un sistema más o menos artesanal dentro de todo. O sea, es un sistema rudimentario, básico, de conceptos milenarios de transmisión de agua para el uso de la gente, pero dependíamos de aquella persona que cuando iba a hacer una operación de una válvula sabía ¿Dónde estaba la válvula? ¿Dónde estaba la válvula? ¿Cuántas vueltas le habían dado? ¿Cuántas vueltas le había dado anteriormente a la válvula? Y sabía que cualquier trastoque que él hiciera iba a afectar a otras horas. Y eso, pues, de cierta forma se pierde. El apoyo técnico, hay un puesto que para mí es interesantísimo, es técnico
un grupo técnico que había para la parte operacional, no existe. La parte operacional no tiene alguien que le haga un análisis de cuáles van a ser las consecuencias de mis acciones operacionales. Y antes había un grupo que se dedicaba, si vas a quitar agua de aquí, vas a llevar agua de acá, te voy a anticipar lo que va a pasar más adelante. Eso no existe, pues se puede hacer. Las corporaciones públicas todas, ¿verdad? Han dependido mayormente del sector privado para proveer los servicios de gerencia de los proyectos. Están los famosos gerentes de proyectos, ahí Acueducto depende de 4 gerentes de proyectos para el programa de Mejoras Capitales, pero ese apoyo técnico no ha sido igualmente utilizado por la parte operacional. Esa inteligencia no se queda la agencia para la parte operacional. No, es que dos cosas. Una, que primero que nada... Digo inteligencia en términos de datos que se reciben. Sí, un punto importante es que esas empresas probablemente están obligadas a hacer un technology transfer, a hacer una transferencia de tecnología, pero probablemente... Nadie se los requiere. O no, se va con las cosas que hay que hacer de día a día. O sea, que la autoridad, si se le van esos 4 consorcios, queda blanco. Ciego por completo. Eso crea un problema de muchas índoles. Lo otro es que ese apoyo similar para la parte de mejoras capitales, que los proyectos, ¿verdad?, que son en este momento mayormente auspiciados por FEMA, en la parte operacional no existe un apoyo similar. Ahí es que yo, ¿verdad?, le recomendé que de alguna manera tienen que mejorar ese apoyo técnico para que esas personas que están atendiendo las cosas cotidianas de operación puedan tomar decisiones con mejor elemento de juicio. Ingeniero, distintos gobernadores lo han llamado en tiempos de crisis. Por ejemplo, en los terremotos lo vimos atender el tema de las columnas cortas y la evaluación de las escuelas. Ahora el agua. En la época de cuando era secretario fue a AFI a atender también aquella gran crisis de agua. Pero el pueblo en más de una ocasión no le dio el voto para gobernar. ¿Cómo interpreta esa paradoja? Sí. Porque usted viene a resolverle los problemas a los que sí consiguieron los votos. Yo te puedo decir que se equivocó, en el 2000 se equivocó sin lugar a dudas. Y fueron factores externos, asumo la responsabilidad de lo que ocurrió, pero también te aseguro que no hubiésemos ido en quiebra. Yo sabía, en ese momento, la situación fiscal de Puerto Rico. Yo, como tú sabes, traté de aumentar los recursos de la autoridad carretera, puse peaje donde no mandaban, porque sabía que había que pagar por lo que uno hacía. Y lamentablemente, y puedo hacer una crítica, ¿verdad?, al doctor Rosselló, en el sentido de que él era muy reacio a aumentar lo que se le llama el user fee, el pago por los servicios. Yo francamente creo que mientras puedas lo debes hacer, pero hay momentos que tienes que aumentar por el pago de los servicios porque de otra manera vas a pasar lo que pasó eventualmente. Cuando llegó la administración de los 8 años, después del 2000, la actitud es vamos a gastar igual que Pedro Rosselló y no aumentaron ningún ingreso propio. Y ahí fue que irresponsablemente se gastaron en proyectos que no tenían financiamiento. Eso lo averigüé, lo tengo documentado. Así es que la contribución, lo que yo pude haber hecho era evitar la crisis fiscal porque iba a estar claro de que habían cosas que había que atender. Esa pregunta que tú me hiciste, volviendo a la pregunta, yo la respuesta pues a veces no la entiendo tampoco. O sea, no puedo decir precisamente por qué. Yo creo, Ayola, un punto, no sé mentir. O sea, yo soy transparente, tú me conoces, y si tú me dices una pregunta, te voy a contestar lo que yo entiendo que es la verdad. Y segundo, hay destrezas que yo tengo y otras que no tengo. No soy un político sagaz. Puedes decir que habían hecho de comunicación, pero al final mi vida está totalmente... Lo que he hecho, estoy satisfecho por completo. Lo que le enseñé a mis hijos, estoy consciente de que fue una educación de primera y un ejemplo de primera y he realizado mi vida a plenitud sin ningún tipo de limitación. ¿Usted está dispuesto a mantenerse vinculado como asesor independiente o si lo vuelven a llamar o considera que ya pues esa fase... Sí, yo recomiendo a la gobernadora que cualquier trabajo posterior de este tema lo haga alguien distinto, porque básicamente ese fue mi compromiso con la ciudadanía. Yo vengo a hacer algo puntual, no tengo interés económico en esto, básicamente lo voy a hacer, se termina y ahí queda ese legado. Ahora, me llaman para cualquier otro tema, voy a cooperar
y yo coopero, Ayola, tú también me conoces, que yo hago recomendaciones, ¿verdad?, fuera de la luz pública, y no hay nada mejor, Ayola, que la experiencia, la experiencia que tuve los 10 años, el haber sido dueño de una empresa por 25 años ahora, el haber trabajado, yo tengo una empresa con 35 jóvenes puertorriqueños, y esa es, para ahora mismo mi pasión, es transmitir los conocimientos con ellos, darle la mentoría, quedar bien con nuestros clientes. Y ahora estoy mejor preparado que nunca antes para servirle a Puerto Rico en cualquier faceta, principalmente ayudar en aquellos puntos que uno pueda contribuir y que de alguna manera ayude a estas generaciones a seguir hacia adelante. Por último, te quiero decir este punto interesante. Cuando hablamos de por qué el director necesita a alguien más, el presidente ejecutivo. Cuando yo fui nombrado por el doctor Rosselló, estaba presente el doctor Santiago Antonio Vázquez. Y le dijo, Pedro le dijo a Chago, Chago, encárgate de estos muchachos. O sea, Chago Vázquez para mí fue un mentor. Lo que pasa es que no tenía ningún título como mentor. Y Rosselló se dio cuenta inmediatamente que nosotros teníamos poca experiencia administrativa. La clave es que qué capacidad tú tienes para buscar los mejores recursos, qué capacidad tú tienes para hacer un equipo de trabajo que sea, como yo llamaba, que yo no haga falta. Y entonces, cómo tú reaccionas a cosas distintas cada día que van mejorando tu capacidad de ejecutar, y que la forma que tú eres, la transparencia, sin ningún medio sin ninguna red social que ayudara, cómo tú creabas la realidad y la percepción del pueblo de que tú estabas haciendo tu trabajo. Y para mí eso fue lo que yo pude, lo que tenía yo, lo que yo tenía natural era, te voy a decir lo que es, y no te voy a ser transparente, y tú vas a aceptar que cuando yo te diga algo, vas a estar fundamentado en hechos concretos. ¿Y cómo manejan las críticas al día de hoy, por ejemplo? Porque siempre que surge su nombre en estas crisis, claro, plantean, pues viene a enriquecerse, sí, a sacar contratos. Pues yo cojo y no veo las redes sociales. He tenido 2 semanas que no he visto ninguna red social. Así que yo pienso que si yo trabajaba antes sin las redes sociales, pues ahora no las veo. Pasan 2 o 3 semanas, me dejan tranquilo y vuelvo a ver las redes sociales. Así que la clave de este caso es, ¿verdad?, estar convencido yo mismo de que voy a hacer algo, que voy a cooperar, que voy a contribuir, que tengo la experiencia y la capacidad para hacerlo, que voy a coger cantazos de todos lados, pero no hacerle caso. Y a veces, ¿verdad?, digo eso, y a veces pues lo hemos visto molestarse en el pasado. Sí, yo vi una sátira de alguien los otros días. ¿Cómo es? Yo vi una sátira de un personaje y le dijo, y yo estaba en el programa minutos antes, lo saludo, lo veo frío, y le digo, no embalde, estaba frío, o sea que al salir de allí me ibas a caer arriba. Ese fue el único caso que esta vez lo chocó. Lo chocó porque es fácil criticar a Ayola. Hay mucha gente, o sea, que ha tenido la oportunidad de contribuir. Hoy en día es fácil manchar reputaciones. Es tan sencillo como escribir algo. Pero es difícil, a la misma vez, difícil contribuir. Y a veces tira al medio. Yo me tiro al medio y obviamente la familia mía no está de acuerdo en que yo haga estas cosas. Tú lo sabes, yo no pido permiso, porque si pido permiso me van a decir que no. Pero yo entiendo que esta es parte de mi responsabilidad como puertorriqueño, que Puerto Rico me ha dado mucho y cuando me toca dar, lo doy. Ahora mismo me voy a esconder de nuevo, ¿verdad? Me voy a bajar de radar por unos días, semanas o meses, y de nuevo a la normalidad. ¿Qué fue lo más que le sorprendió de esta investigación, de esta encomienda? Para mí es primero, las cosas que se habían hecho, que están hechas, que son oportunidades. Y los sistemas que tienen tecnología que están hechos y emergentes me sorprendieron favorablemente. El abandono de ciertos sistemas de medición me impresionó desfavorablemente. El estado de las plantas de filtración actual, principales, deja mucho que desear, y eso está documentado. Y parecería que Acueductos era una agencia estrella en los pasados años. ¿Por qué, Ayola? Porque le quitamos la atención. ¿Sabes? Estamos todos alumbrados en Luma, y Acueductos pasó por un periodo difícil de falta de inversión capital por la crisis fiscal,
y el deterioro de las plantas como parte del huracán María, etcétera. Pero ahora tiene una oportunidad que es única. La oportunidad que tiene Acueducto ahora es única y Acueducto es de las mejores entidades que está cumpliendo con su programa de reconstrucción de FEMA. Okay. O sea, es el ejemplo para Puerto Rico, es Acueducto. Así que hay cosas positivas y hay que aprovechar esas cosas positivas y atender esos asuntos que se han dejado caer por la falta de inversión y renovación y detalles. Pero todos los años nos cobran más el agua, sube la factura. Acueducto de cierta forma es privilegiado porque tiene esa legislación, que es la que yo te digo, la importancia de user fees, o sea, de pagar por lo que uno recibe. Así que Acueducto tuvo esa oportunidad de recibir ingresos adicionales. No puede ser como la luz, que uno paga más y recibe menos. Por eso, pero Acueducto tiene que atender esas medidas inmediatamente. No son de los últimos 3 o 4 años. Esto es un deterioro progresivo. Pero, vuelvo y repito, como yo le dije al personal de Acueducto, tienen la suerte de que están ahora ustedes bajo la atención de todo el mundo. Hagan una propuesta específica de fondos para que la gobernadora pueda ayudarlos a ustedes a esos proyectos que típicamente no tienen fondos. Acuérdate que la dificultad de Acueducto ahora es, tengo fondos de FEMA, pero los fondos de FEMA están para ciertos usos específicos, pero no puedo ir al mercado y no tengo fondos propios para hacer proyectos que no están dentro del alcance de FEMA. Ya. Bueno, ingeniero, gracias por haber estado con nosotros para explicarnos lo que vio en Acueductos y filosofar un poco sobre su paso por el gobierno y lo que le queda todavía por aportar. Dice que si lo llaman, vuelve, no en Acueducto, no en este tema. No, y Ayola, yo siempre he estado disponible. Ayola, sí, yo estaba disponible para Pedro Pierluisi, estaba disponible para Aníbal Acevedo Vilá, estaba disponible, porque no voy a estar disponible de nuevo. Y francamente estoy mejor preparado ahora que nunca, así que, pero tengo muchas responsabilidades que atender y por eso es que ahora voy a ir a bregar con mi gente. Bueno, pues muchas gracias. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, los invitamos a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.